¿Qué tal? Mi nombre es Adrián Montemayor y bienvenido a tu programa Jesús es el camino, la verdad y la vida. Te recuerdo que los lunes estamos estudiando la vida de Jesucristo a través de Marcos. Entonces, si nos has seguido todos los lunes, vamos en el capítulo 4. Entonces te invito a que abras tu Biblia en el capítulo 4. Si esta es tu primera vez que nos ves en el libro de estudiando el Evangelio de Marcos, te recomiendo irte a ver las otras 4 partes, porque hoy es la parte quinta y vamos a ver el capítulo 4 con esta hermosa enseñanza. Pero ¿qué te parece si antes de empezar a leer, mientras vas por tu Biblia, vamos a orar? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por la oportunidad que nos das de leer tu palabra, de escuchar de ti, de aprender de ti. Te pido que nos ayudes a crecer en el entendimiento de quién es Jesús, quiénes somos en Cristo, la herencia que tú nos has dado en Cristo y el propósito de Dios para nuestra vida. Fortalécenos, Señor, con poder en el hombre espiritual para que crezcamos a la estatura de un varón perfecto como Cristo Jesús. Y que tu amor sea manifestado en nosotros para poderlo manifestar en otros. Espíritu Santo, guíanos, revélanos esta palabra y enséñanos. Padre, gracias. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Pues bueno, vamos a empezar el capítulo 4 de Marcos. Y dice así: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Primero, quiero que entiendas que la gente se acercaba mucho a Jesús, no solamente para no solamente para ver los milagros o para que pasara un milagro en su vida, sino también para escuchar la palabra de Dios. Y hoy en día mucha gente no se sienta para escuchar la palabra de Dios. Hoy en día mucha gente quiere también seguir viendo los milagros. Pero bueno, Él también nos enseña. Mucha gente me pregunta: Adrián, ¿pero por qué Jesús predicaba desde una barca? Bueno, les digo, como en aquel tiempo no había micrófonos, no había algo que podía exponenciar la voz, entonces tomaban un lugar que era con vertiente hacia abajo más o menos, en algunos casos, porque otros casos eran diferentes, pero bueno, en este caso que está a la orilla del mar o a la orilla del mar, ya se dan cuenta que cuando vas al mar tiene una hacia abajo, una inclinación hacia abajo, ¿cierto? Bueno, entonces ahí ponían a toda la gente y Jesús en una barca se iba moviendo así. Es decir, Él no iba para atrás, sino se iba por toda la orilla en la barca, hablando la palabra de Dios, ¿ok? Bueno, capítulo 2, versículo 2, perdón. Y les enseñaba por parábolas, muchas cosas les decía en su doctrina. También me preguntan: Adrián, ¿por qué Jesús enseñaba con parábolas? Bueno, eso se lo vamos a responder en el versículo 33 y ahorita vamos para allá, ¿ok? Jesús les decía en su doctrina, y les decía en su doctrina, es decir, en la forma que Dios le habló a él y que él tenía que enseñar la palabra de Dios. Versículo 3, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y la siembra aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Siempre que Jesucristo dijo, que diga en la Biblia, o que mencione que Jesucristo dijo: el que tiene oídos, oiga para oír lo que Dios tiene para ustedes. En otras palabras es: presta atención, abre tu corazón, atiende esta verdad, deja que esta verdad penetre en tu vida. No estés cerrado, ni estés distraído, ¿ok? Versículo 10, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Es decir, esto se lo habló en parábolas a muchas personas que estaban ahí. No sé cuántas personas, pueden ser 1000, pueden ser cientos, etc. Pero ya que estuvo solo con los discípulos y los 12, le preguntaron: Jesús, no entendimos la parábola, explícanosla. ¿Qué vemos en el versículo 10? Hay muchas veces que tú y yo leemos la Biblia y no entendemos muchas cosas, ¿cierto? Bueno, tú te puedes ir en tu intimidad a solas con Jesús y preguntarle: Señor, ¿qué quisiste decir aquí? Eso se llama meditar la palabra de Dios. De hecho, la palabra de Dios, la Biblia nos enseña que nosotros debemos leer la palabra de Dios. ¿Por qué es importante leer la palabra de Dios?
Porque el hombre es espíritu, posee un alma y vive en un cuerpo. Y el alma es la mente, las emociones y la voluntad. Y el espíritu es el corazón de la persona y el cuerpo es donde habitamos. Es decir, leemos la palabra de Dios para meterla en nuestra mente. Pero cuando la metemos en nuestra mente, no la bajamos a nuestro corazón. Simplemente metemos información en el alma. Para bajarla al corazón, tenemos que meditarla. Como quien dice, masticarla, como las vacas, rehumar, así. ¿Por qué? Porque cuando yo la medito y estoy pensando, ¿qué quiso decir Dios ahí? Es donde vengo a la presencia de Dios y le digo, Señor, estoy batallando para entender tu palabra, pero háblame. Y el Espíritu Santo, que dice la palabra en Juan capítulo 14 y 16, que Él es nuestro maestro y nos guía y que nos enseña toda verdad, Él verdaderamente te revela la palabra de Dios en esos momentos, ¿ok? Ok, versículo 11, y les dijo, recuerda, siempre que se te dificulte entender la palabra, vete a solas con Jesús y dile al Espíritu Santo que te la muestre, que te la revele. Versículo 11, y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Quiero que entiendas esto. Jesús está haciendo una distinción y te está diciendo que a todos aquellos que le buscan a Dios de corazón, verdaderamente Dios les va a revelar a través de su Espíritu Santo los misterios. Primero quiero que entiendas que son misterios. Es decir, los misterios significa que es algo que tiene que ser buscado para entenderlo y comprenderlo. Una persona que no quiere saber nada de Dios y que no le interesa buscar de Dios, entonces para él no es un misterio, ¿sí me explico? Pero para nosotros que queremos buscar, entender de Dios, se vuelve un misterio. Y la Biblia dice que Dios revela esos misterios a los que le buscan. ¿Entiendes la diferencia? Bueno, lo segundo, dice que a las personas que buscan eso, Dios les revela esos misterios. A las personas que están afuera y que no quieren saber nada de Dios, no les revela esos misterios. Versículo 12, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Pero Adrián, ¿por qué Dios no le quiere perdonar sus pecados? ¿O por qué no quiere que vean? ¿O por qué no quiere que entiendan? No es que Dios no quiere que entiendan, no les quiere perdonar sus pecados. De hecho, la Biblia dice que Dios quiere a todos que todos sean salvos, es decir, perdonar sus pecados. El problema es que hay mucho ser humano con mucho orgullo y hay muchas personas que no quieren saber nada de Dios. Hay muchas personas que se pueden sentar a escuchar de Dios, pero no quieren saber nada de Dios. Me ha pasado incluso en la iglesia. En la iglesia han ido personas, por ejemplo, voy a tocar el caso una vez, iba una mujer que recién convertida a Cristo Jesús, una señora divorciada que después tenía un novio y el novio no era nada cristiano. Y la novia le dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero nada contigo porque nuestra relación pues no va a ningún lado y tú no eres ni cristiano y yo voy a la iglesia. Y el novio le dijo, no me dejes, ¿qué tengo que hacer para que no me dejes? Y le dijo, bueno, acompáñame a la iglesia. Entonces el novio iba y la acompañaba a la iglesia y el novio se quedaba dormido en la predicación. El novio llegaba, se notaba que llegaba todo desvelado y eso que era a las 11 la predicación. El novio llegaba todo desvelado, llegaba todo así. Entonces el novio no quería saber nada de Cristo Jesús. Él estaba ahí por ella. ¿Me explico? Él escuchó 2, 3 veces la palabra de Dios, pero no quería saber nada de Dios. Él estaba pajareando para otro lado, se dormía y no le interesaba nada saber de Dios. Por eso no se le reveló nada. Y no es que Dios no quiera que se le perdonen sus pecados. La persona misma, al no querer buscar esa intencionalidad con Dios, eso pasa. ¿Ok? Versículo 13. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las otras parábolas? O sea, si no saben esta parábola, lo que Jesús está diciendo es que esta parábola es base para que podamos... Esta parábola es base para que podamos entender todas las demás parábolas. Si no entienden esta parábola, ¿cómo van a entender todas las demás? Es decir, Jesús está creando un preámbulo para decir, esta es, como quien dice, la parábola de las parábolas, donde se ponen los principios y de ahí parte todo. ¿Ok? Le dijo aquí, versículo 14, el sembrador es el que siembra la palabra de Dios. Es decir, aquí en este caso Jesucristo el sembrador, pero hoy en día toda persona, todo pastor, todo siervo de Dios, y no solamente pastor, sino toda persona que predica la palabra de Dios y que la enseña de alguna manera, está sembrando la palabra de Dios, está tirando la semilla. ¿Ok? Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y la quita la palabra que sembró en sus corazones.
y enseguida quita la palabra que sembró en sus corazones. ¿Ok? En Lucas dice, para que no crean y se salven. Es decir, la persona que predica la palabra de Dios es el sembrador. La semilla es la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces decimos, ¿dónde estamos tú y yo en toda la ecuación? Sencillo, tú y yo somos el campo. El campo. Aquí el primer campo dice que es una semilla que cayó junto al camino. ¿Ok? Según la parábola nos dice que esa semilla cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Es decir, la semilla no pudo morir ni germinar ni crecer porque tan pronto cayó en la tierra, vinieron las aves y se la comieron. ¿Quiénes son esas aves? Son los pensamientos. Satanás tira dardos a tu mente y te dice, ¿cómo vas a creer en ese Cristo? ¿Cómo vas a creer que existe Dios? ¿Cómo vas a dejar tu vida de fornicario, de adúltero, de homosexual, de mentiroso? ¿Cómo vas a dejar esa vida por algo que te están predicando que no debes de hacer? ¿Sí me explico? Bueno, dice enseguida, pero después, versículo 15, después que la oyen, enseguida, rápidamente viene Satanás y quita la palabra que sembró en su corazón. Satanás no se pierde ningún domingo en la iglesia. Él siempre está buscando, cuando alguien está predicando, siempre está buscando que cuando una persona predique, él quiere obrar en las mentes de los que escuchan para que no crean y se salven. ¿Me estás comprendiendo? Enseguida, tan pronto se predica la palabra de Dios, Satanás manda a sus demonios para que esté trabajando en las mentes. Satanás trabaja en las mentes, en el alma. Tan pronto Satanás manda sus secuaces para que no crean las personas y se salven y tengan llenos de dudas. Y cuando las personas escucharon la palabra de Dios y se van llenos de dudas, no porque tengan dudas ellos, sino porque Satanás vino y les puso pensamientos, tomaron esos pensamientos y los aterrizaron en sus mentes, y al aterrizarlos en sus mentes, esos pensamientos se dominaron y se volvieron una fortaleza en su mente. Así como si tú dejas entrar la palabra de Dios y la escuches tanto entre tu mente, la palabra de Dios crea una fortaleza en contra de Satanás también. Pero bueno, aquí en este caso, las mentiras y las dudas del diablo acerca de la palabra de Dios nublan a las personas para que no crean. De hecho, la Biblia nos dice en Timoteo que Satanás los tiene bajo su lazo y los tiene cautivos a las personas para que no crean y se salven. ¿Ok? Enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Ok? Versículo 6, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Es decir, la semilla que cayó entre piedras es aquella semilla. Vamos a suponer, esta es la tierra y aquí están las piedras. Si la semilla cae en la tierra y tiene de 5 centímetros para crecer, pues entonces no tiene mucha profundidad, no tiene raíz. ¿Por qué? Porque tan pronto quiere crecer hacia abajo, se topa con la piedra y ya no puede crecer. Es decir, no tiene profundidad, no tiene raíz. ¿Te ha tocado ver a cristianos, pero más bien a personas que han ido a la iglesia y que dicen, oye, estoy yendo a la iglesia, está bien padre, que esto y que el otro, y después de 2, 3 meses las personas ya no van a la iglesia, las personas pierden el entusiasmo, las personas esto, que el otro? Pues sí, déjame decirte una cosa. Toda persona creyente que ha creído en Cristo Jesús, al momento que entres en Cristo Jesús, Satanás está en guerra en contra tuya. Cuando tú no entras en Cristo Jesús a vivir tu vida nueva en Cristo Jesús, tú no estás en guerra porque estás del lado de Satanás. Tú piensas que estás con Dios, pero estás a enemistad. La Biblia dice que estamos en enemistad con Dios. Entonces estás del lado de Satanás. ¿Me explico? Porque hace las obras de tu padre el diablo. Mientes, robas, etcétera, ¿sí? O otras cosas. Entonces, cuando tú pasas, la Biblia nos dice que cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, pasamos del reino de las tinieblas al reino de Cristo Jesús. Es decir, Dios nos transporta de las tinieblas al reino de su Hijo amado Jesucristo. Entonces, al momento que ya no le pertenecemos a Satanás y pasamos la línea, Satanás está en guerra en contra de nosotros y él empieza a traernos tribulaciones, persecuciones, para que las personas no crean en la palabra de Dios y tengan corta duración y no se salven. Porque vamos a entender, la primera persona, la primera semilla que cayó en el camino,
pues esa no creyó la palabra de Dios, entonces no se salvó. Esta segunda persona que escuchó la palabra de Dios no significa que sea salva, significa que creyó, la está creyendo para tomar una decisión. Es decir, todavía no hay una convicción, simplemente ahorita está en la etapa de emoción y está en una etapa en la que sí y ahí estoy, ¿ok? Entonces la persona escucha de Jesucristo, escucha y va a la iglesia, pero tan pronto dice la palabra, viene la tribulación y la persecución por causa de la palabra. Siempre que tú decides obedecer la palabra de Dios, va a venir persecución. Satanás envía a través de la gente o de personas persecución y te empiezan a decir cosas las personas, uy, ya te volviste, aleluya, uy, ahora ya no tomas y ya no fumas y ya no esto, aquel otro, ahora ya no haces esto, aquel otro, te empiezan a perseguir. Incluso si tienes trabajo y cosas de esas, me ha tocado a veces que hay personas que el mismo jefe los empieza a perseguir y a veces hasta los despiden del trabajo. Bueno, ¿por qué pasa eso? Porque tú estás en guerra contra Satanás. Entonces, no, pues ¿para qué me meto con Dios? Mejor, déjame decirte una cosa, Dios es más fuerte que el diablo, pero el problema es que las personas que no saben eso, viene la persecución y en lugar de seguir fuertes en la palabra y en lugar de decirle al diablo, fuera de aquí y no te lo permito, mi Dios es mi proveedor, en lugar de hacer eso, las personas tiemblan y se apartan de Dios. Y es lo que dice ahí, por causa de la tribulación y la persecución de la palabra, luego tropiezan. El campo número 3, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y aguan la palabra y se hacen infructuosa. Es decir, vamos a suponer, aquí está la tierra, la palabra de Dios fue sembrada, lo que dijimos hace rato, que había piedras, bueno, aquí no hay piedras, aquí está la profundidad, es decir, la persona escucha la palabra de Dios y empieza a escucharla y empieza a traer raíz hacia abajo, ¿ok? Porque hay espacio. El problema, cuando escuchamos la palabra de Dios, es cuando crece la raíz hacia abajo. Cuando accionamos en la palabra de Dios o la obedecemos, es donde empieza a salir el palito, el tallito, empieza a salir el frutito y se está convirtiendo en algo. Pero, a diferencia de la otra tierra que había piedras, aquí no hay piedras, entonces la raíz crece, pero al momento de salir hay espinos aquí. Es decir, va saliendo y no va a crecer más de 5 o 10 centímetros porque un árbol no puede crecer donde están los espinos y no la dejan. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. ¿Qué quiere decir esto? Esto representa a las personas que van a la iglesia, las personas que soportan la persecución y las personas que están cada vez más convencidas de seguir a Dios, pero están convencidas de seguir a Dios, pero el tema es de que el diablo los distrae y los empieza a afanar y les empieza a decir, oye, pero pues tienes que hacer dinero. Oye, pues mira, y el diablo empieza a afanarlos con las riquezas y las codicias y cómprate una mejor casa y cómprate otro carro y para eso tienes que trabajar. Entonces uno trabaja más y va perdiendo tiempo de pasar tiempo con la palabra de Dios y deja de hacer cosas para Dios. Dios no tiene nada en contra de que tengas una mejor casa, Dios no tiene nada en contra de que tengas un mejor carro, un mejor trabajo, no tiene nada de eso. Pero he conocido personas que por buscar esa codicia se alejan de Dios, ya no leen la Biblia porque no tienen espacio o tiempo para hacerlo, ya no van a la iglesia porque no tienen tiempo o espacio, porque están más enfocados en su negocio, en su trabajo, que en Dios. Cuando la vida no se trata de enfocarnos en el negocio o nuestro trabajo, la vida se trata de enfocarnos en Dios. Y cuando yo me enfoco en Dios, Él me dirige hacia las otras áreas. ¿Me explico? Cuando yo me enfoco en Dios, Él provee todo, porque la Biblia dice, buscar el reino de Dios, su justicia y lo demás será añadido. La Biblia dice que Él es mi proveedor, Él es mi pastor, nada me faltará. Si creemos verdaderamente eso, nuestro enfoque tiene que ser en Dios. Pero Satanás nos cambia la mirada y al cambiarnos la mirada empezamos, oye, tengo 30 años y no tengo una casa, tengo que trabajar esto, aquello, el otro, y tengo que trabajar más y aquello, y empieza uno y va descuidando la palabra de Dios. Lo más importante en tu vida es tu relación con Cristo Jesús. Por eso Jesús les dijo, ¿cómo no tenés esta parábola que es la parábola de parábolas? De aquí depende todo, es el principio. Tu relación con Dios es lo más importante. Recuerda que el campo eres tú. Y si es un campo de batalla, en donde Satanás quiere entrar a la mente, pero Dios quiere entrar al corazón. ¿Me explico? ¿Ok? Bueno.
Versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, al 70, al 100 por uno. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que aquí está la tierra, cae la palabra de Dios, tiene mucha profundidad en raíz. ¿Cómo se obtiene la profundidad? Cuando tú lees la palabra de Dios y oras y la estás entendiendo y la estás recibiendo y se empieza a tener una raíz profunda, de ahí empieza a salir el tallo, se empieza a convertir en un árbol. De hecho, más al ratito vamos a ver en el versículo 30, es ese árbol en que se tiene que convertir y se convierte en un árbol grande, 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 que empieza a dar frutos, es decir, obedeces la palabra de Dios, ¿ok? Todo cristiano, toda persona que ha nacido de nuevo, que ha creído en Cristo Jesús y ha nacido de nuevo, tiene que producir frutos. Si una persona se dice ser cristiano y no produce frutos, no estoy hablando de las buenas obras, estoy hablando de los frutos del Espíritu Santo en tu vida, y esos frutos del Espíritu Santo en tu vida se reflejan en todo lo que Dios te manda hacer y tú obedecer. Si tú eres un cristiano y no estás teniendo los frutos del Espíritu primero, tú no puedes hacer frutos hacia afuera si no tienes los frutos del Espíritu, porque primero tienes que tener el Espíritu. Entonces, si tienes los frutos del Espíritu Santo en tu vida y estás produciendo los frutos, tú miras, ¿qué frutos son esos? Lee Gálatas capítulo 5, versículo 22, y segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 10, ¿ok? Bueno, esos frutos y la naturaleza divina que está creciendo en ti, entonces cuando tú los tienes, empiezan a producir frutos ahora sí. Y esos frutos se llama la obediencia a Dios, ¿ok? Versículo 21, dice ahí, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelabro, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, bueno, ahí vamos a poner. ¿Qué significa esto? Jesús le está diciendo, le está hablando de la parábola del sembrador, quiero que entiendas. Y cuando Jesús les habló de la parábola del sembrador, les está diciendo, yo te estoy hablando esta palabra para que tengas luz en tu vida, para que comprendas que hay un mundo espiritual que te quiere alejar de la verdad. Hay un mundo espiritual satánico que te quiere alejar de la verdad y te hizo crecer en un sistema para que creas una verdad que no es la verdad. Pero yo te estoy trayendo la luz, mi luz, por eso Jesús es la luz. Yo vine a traerte mi luz para que comprendas y entiendas cómo diseñé la vida y vivas la vida de acuerdo a mi diseño original y no a la vida de acuerdo al diseño de Satanás, donde hizo caer al ser humano en Adán y Eva, en el pecado. Entonces, por eso Jesucristo les dice, pues aquella persona que trae una lámpara a la casa no la pone abajo de una mesa, sino que la pone arriba para que se vea toda la casa. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, no tratas de ocultarte. Cuando tú estás leyendo la Biblia, no tratas de ocultar esa verdad, sino tratas de que todo el mundo la vea. Y eso es lo que Jesús nos está diciendo. No seas un cristiano de closet, no seas una persona que le dé miedo. Hoy en estos días la gente nos ve raro si oramos para comer. Si yo voy a un restaurante y le digo a las personas, vamos a orar, la gente se me queda viendo raro. Yo a mis hijos, siempre que vamos a un restaurante, al principio recuerdo que cuando ellos iban creciendo y estaban en la adolescencia, si voltean, vamos a orar, y como que, ay papá, que sea rápido, vamos a orar, no papá, ya ahora, y se ponen así. Pero poco a poco fueron entendiendo. Ellos de chicos lo hacíamos, pero cuando llega la adolescencia, aunque ya lo hacíamos, entra el tema de, pues ahora sí me importa qué dirán. Pero cuando ellos vieron la consistencia y cuando ellos vieron que orábamos y que no nos importaba nada, ellos hoy en día llegan a un lugar, reciben los alimentos y oran. Hay que normalizar que la gente vuelva a hablar de Dios. Y no solamente vuelva a hablar de Dios, hagamos cosas de Dios, como si orar por los alimentos, si vemos una persona necesitada, darle dinero y orar por la persona. Si vemos una persona en la calle que está llorando, que está triste, abrazarla, correr y hablarle de Dios y orar por la persona. Tenemos que hacer cosas. Tú me dices, bueno, es que yo lo hago, sí, puedes darle cosas buenas, dinero, esto, pero ¿llegas y oras por la persona? Debemos normalizar que Dios sea glorificado en todo y se manifieste Dios en todo. Versículo 23, si alguno tiene oídos para oír, oiga, es decir, Jesús, abre tu disposición a escuchar, porque lo que te estoy diciendo es verdad. Deja de escuchar al mundo, deja de escuchar tu teléfono, las redes sociales, la televisión, deja de escuchar todo lo que te venden, esa basura satánica, y empieza a escuchar lo que Dios te habla, que es la verdad. Versículo 24 les dijo también, mirad lo que oís,
porque con la medida con que medís os será medido, y aún será añadida a vosotros lo que oís, porque el que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Es decir, dice Dios, escucha todo lo que oyes, pésalo, si es bueno o es malo, porque si es malo y tú decides hacerlo, va a venir juicio sobre tu vida. Es decir, tú puedes ver, alguien puede estar hablando que es bueno tener relaciones sexuales antes del matrimonio porque así sabes si tu pareja y tú van a compaginar en lo sexual. Y tú como joven o adolescente dices, oye, pues sí es cierto, entonces déjame practicar el sexo antes del matrimonio para ver con qué parejas y no me sale con una sorpresa. Entonces tú puedes decir, es bueno, pero la Biblia te está diciendo, juzga eso. ¿Juzgo ante qué? Ante los ojos de Dios. Y Dios nos dice que el sexo fuera del matrimonio, o sea, se llama fornicación, cuando es antes y durante el matrimonio con otras personas, que no sea tu cónyuge, se llama adulterio. Entonces el sexo prematrimonio no existe, Dios lo condena. Entonces Dios te dice, escucha bien, te estoy trayendo la palabra de Dios para que caiga en ese campo y germine hacia adentro y produzca fruto. ¿Cómo produce fruto? Cuando tú escuchas la palabra de Dios y dices, oye, estoy escuchando a un youtuber que dice que es bueno tener sexo antes del matrimonio para saber a tu pareja sexual, etcétera, pero la Biblia dice otra cosa y yo decido creerle a la Biblia, a la palabra de Dios. Y la Biblia dice que no forniquemos, entonces no lo voy a hacer. Eso que le está hablando ese youtuber o esa persona, no le creo. Yo creo la palabra de Dios. Y es ahí donde empieza a producir fruto. Y ahí dice que cual que tiene se le quitará y al que no tiene se le dará. Y la persona que no tenía esa forma de pensar y la empieza a adquirir por la palabra de Dios, Dios te va abriendo el entendimiento para que comprendas más. Y la persona que tenía supuestamente ese entendimiento, pero se dejó embobar por otras palabras, también se le quitará. Fíjate lo que dice el versículo 26. Parábola del crecimiento de la semilla. Decía además, ¿de qué parábola el crecimiento de la semilla? Ahorita vamos a hablar de la parábola de la semilla mostaza y todo eso. ¿Por qué? Porque esa es la semilla que es la palabra de Dios en nuestras vidas. Nosotros somos el campo de Dios. La palabra de Dios es la semilla. Fíjate, dice ahí, versículo 26, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echó semilla en tierra y duerme y se levantó de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano, llenó en la espiga. Cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Aquí lo que nos está diciendo Jesucristo es que hay un crecimiento. Que en el capítulo 4, versículo 1 al 20 nos dice la parábola del sembrador y que tú y yo somos el campo. Y esa semilla que cae, dice que hay un proceso y ese proceso nos lo dice, la semilla brota, es decir, lo primero es brota. Lo segundo es crece sin que él sepa cómo. Y lo tercero es y lleva grano. Y luego cuando tiene fruto, ya está maduro. Es decir, Dios nos dice que hay 4 etapas para la madurez espiritual. Primero tienes que venir a Cristo Jesús y morir a ti mismo y decirle, Señor, te he dado mi vida, ya no vivo yo sino tú. Segundo, crece, cargo mi cruz y sigo a Jesús, porque esa es la forma de crecer. Tercero, lo empiezo a obedecer. Y eso, estoy llevando grano, fruto. Y cuarto, te dice, está maduro. Porque cuando ves ese proceso completo una y otra vez en tu vida, eso se llama fidelidad y constancia. Y eso es cuando es una persona madura en el camino del Señor. Me supongo que muchos cristianos en aquel entonces, los discípulos, tenían muchas dudas y decían, pero ¿cómo puede ser esto? Por eso Jesús les dice la parábola de la semilla y el sembrador, de mostaza, en el versículo 30. ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? ¿Por qué dice a qué haremos? Me imagino que todos los discípulos cuando vieron la parábola del sembrador se quedaron así con cara de ¿what? Y luego cuando escucharon que nada había oculto, que por eso la semilla de Dios tiene que crecer para sacar todo lo malo de nuestras vidas y que no debemos ocultarlo, se quedaron así como que otra vez, ¿qué? Y luego cuando dijo que no solamente eso, sino que hay una etapa para crecer, o sea, no es de la noche a la mañana ese crecimiento espiritual, pero tenemos que llegar a ese crecimiento cuando la semilla cae y produce todo. Entonces se quedan así como que, ¿qué?
¿Y cómo es eso? Y Jesús les dijo en el versículo 30, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? Está como que, ya les vi la cara igual, lo están comprendiendo, pero déjame termino de redondearlo. ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Hay unas predicaciones que te dicen que Dios no dijo que Dios dijo que tuvieras tantita fe como un grano de mostaza. Eso es verdad hasta cierto punto. Dios sí dijo que tengamos fe como un granito de mostaza, que es la fe inicial o la fe primaria. Pero Dios no dijo que nos quedáramos en esa fe de mostaza, sino dejáramos que la semilla creciera y se convirtiera en un árbol grande y que las aves del campo vinieran y reposaran sobre ella. Es decir, que crezcas, que vayas creciendo de acuerdo a las etapas que leemos del versículo 26 al 29. Y que cuando va creciendo esa semilla, va produciendo mucho el árbol tan grande que más personas van a venir para comprender cómo es que vives una vida para Dios. Enséñanos a vivir para Dios, ¿ok? Y es donde uno hace discípulos. Dios nos mandó a predicar la palabra y hacer discípulos, ¿ok? Entonces, cuando a un predicador te diga, tienes que tener la fe de mostaza para Cristo. La fe de mostaza se obtiene cuando tú le dices a Jesús, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador y quiero cambiar mi vida. Yo tuve fe para creer que Dios quiere cambiar mi vida y le intereso porque ya no podía con mis pecados. Esa es la fe de mostaza. Una semillita. Dios no requiere de grande fe, lo único que quiere es que creamos que Él es el Hijo de Dios, el Salvador. Y cuando yo creo eso es la fe de mostaza. Ahora me toca a mí la responsabilidad, leer la palabra de Dios y producir al 100 por 1. Ahora entiendes la parábola del sembrador, producir al 100 por 1. Y nada de lo que está oculto en mi vida, es decir, la luz que estoy leyendo la palabra de Dios y la luz que está viniendo, tengo que sacar lo oculto, tengo que sacarlo del pecado y toda la gente tiene que ver que estoy cambiando mi vida, no porque quiero mostrarles que soy bueno, sino quiero que vean a Cristo en mí, ¿ok? Y estoy entendiendo ese proceso. Ese proceso significa que no es de la noche a la mañana. Voy a seguir cometiendo errores y tal vez las personas no me ven como esa persona que ya cambió, pero después del tiempo, con la constancia y la perseverancia, lo van a entender. Y después de un tiempo voltean y dicen, oye, ¿cómo es que hace 10 años eras un drogadicto? ¿Cómo hace 20 años estabas en la cárcel? ¿Y cómo antes eras un fornicario y ahora ¿y cómo cambiaste? La gente me dice, ¿cómo cambiaste la noche a la mañana? Digo, no cambié la noche a la mañana, ya son 20 y tantos años en el camino del Señor y el Señor sigo cambiando todos los días. ¿Me explico? Pero mi fe no se quedó como un grano de mostaza. Es cierto que para venir a Cristo y cambiar tu vida, para Cristo se necesita una fe de mostaza. Pero para seguir a Cristo y crecer en Cristo, necesitamos desarrollar esa fe. ¿Cómo se desarrolla esa fe? La Biblia dice que la fe, en Romanos 10:17, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es decir, tú y yo tenemos fe cuando oímos y leemos la palabra de Dios. No estoy diciendo que cuando me oyes a mí predicar a otro pastor. Estoy diciendo cuando oyes. ¿Por qué cuando oyes? Porque antes no tenían impresoras, entonces mucha gente hablaba la palabra de Dios. Entonces, la predicación no es tanto igual a oír la palabra de Dios. Es parte, pero no es todo. Entonces, ¿qué se refiere con oír? Bueno, vamos a quitar la palabra oír, leer la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios y tu fe va a crecer. Haz la palabra de Dios y tu fe va a crecer más. Cuando tú la lees, la crees y la obedeces, eso se llama fe. Y eso te hace crecer a un árbol grande donde las demás personas voltean a verte y dicen, yo quiero lo que tú tienes, me puedes discipular, y las personas empiezan a discipular, y eso representa la semilla de mostaza. Es importante quiero que entiendas que Dios no nos demanda quedarnos como una semilla de mostaza, pero sí nos demanda tener la semilla de mostaza para empezar y después crecer un árbol grande, como dice ahí. Pero después de sembrado, ¿te das cuenta? Después de sembrado, volviendo a hablar de lo mismo que hablaba en la parábola del sembrador, que cayó en buena tierra, después de que sembró y cayó y tenía raíz firme porque leyó la palabra de Dios, oró y empezó a obedecerla, salió hacia arriba, salieron los frutos y empezó a crecer tanto que las personas querían lo que esa persona tiene. Versículo 33. Con muchas parábolas
el uso de las parábolas, ya con esto vamos a cerrar, todavía nos quedan otros versículos. Con muchas parábolas como estas les habló la parábola, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque sus discípulos en particular les declaraba todo. ¿Por qué Jesús hablaba con parábolas? Porque en ese tiempo las personas no podían comprender tanto, porque el Espíritu Santo no había venido para revelarles. Jesús tenía que morir, resucitar, ir al cielo y enviar el Espíritu Santo para que nos revelara toda esta gran verdad. Jesús hoy en día, por eso la palabra de Dios para muchos no la entienden ni la comprenden. Y muchos cuando van empezando en la palabra de Dios no la comprenden tanto. Entonces, por eso las parábolas son importantes, porque tú dices, ¿qué quiso decir Jesús con la parábola del sembrador? Y comparas la vida de un sembrador con lo que Jesús está diciendo y dices, ya me cayó el 20. Gracias, Espíritu Santo. Y empiezas, ¿ok? Versículo 35. Jesús calma la tempestad. Quiero que entiendas aquí algo. Del capítulo 4, versículo 1, hasta el versículo 32, Jesús les habló de sembrar la palabra de Dios, de sembrar la palabra de Dios, de sembrar la palabra de Dios, de crecerla, de desarrollarla y manifestarla y que dé frutos, ¿ok? Y en el versículo 35 viene la acción de la palabra de Dios. Aquel día, cuando llegó la noche, o sea, el mismo día donde les estaba hablando la parábola del sembrador, les dijo, pasemos al otro lado. ¿Qué les dijo? Pasemos al otro lado. Cuando Jesús habla, es la palabra de Dios. Entonces, si Jesús les dijo, pasemos al otro lado, yo tengo que guardarla en mi corazón y creer que voy a pasar al otro lado, aunque vengan tempestades y tormentas, voy a pasar y la voy a creer. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, es decir, anegaba que empezó a entrar el agua y ahogarse. Quiero que entiendas, ¿qué te dije hace ratito? Te dije que siempre que vas a leer la palabra de Dios, siempre va a venir guerra contra ti, porque Satanás te la quiere quitar y no quiere que la creas, ¿ok? Eso es lo que Satanás busca. Satanás vino a robar, matar y destruir, pero Jesús vino a darte vida y vida en abundancia. Quiero que entiendas, cuando tú escuchas la palabra de Dios, siempre va a venir Satanás a quitártela y va a haber guerra, ¿ok? Estos discípulos habían pasado con Jesucristo todo el día escuchando la palabra del sembrador y que tenían que guardar esa palabra en su corazón. Van a la barca y Jesús les dice, vamos al otro lado. Se duerme Jesús en el barco y empieza a venirse una tempestad. Hay veces que en tu vida que parece que Jesús está dormido, pero déjame decirte, Jesús nunca se duerme. Ahí, platicando con unos buenos amigos, me dicen, ay, Adrián, ¿sabes qué? Es que yo no entiendo a veces por qué me pasan cosas tan difíciles y a veces me cuesta trabajo ver a Dios y decirle, Señor, pues, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Pero ya pasa la tempestad y digo, gracias, Señor, porque sí has estado aquí. Bueno, eso es exactamente lo mismo que pasa. Muchas personas pensamos que no está Dios en medio de los problemas que estamos pasando. Pero la Biblia nos dice que leamos la Biblia y la creamos. Eso se llama fe. Cuando tú la lees, la crees y la obedeces. Cuando tú la crees, confías y la obedeces, se llama fe. Cuando tú haces esto, entonces Dios te está hablando y te está diciendo, pasemos al otro lado. Entonces Dios ya me está hablando la palabra y me está diciendo, Adrián, no te preocupes. Cualquier tempestad y cosa que se levante en contra tuya no te va a poder hacer daño, porque yo te estoy diciendo, vamos a pasar al otro lado. Es decir, si aquí empiezo mi recorrido y acá está el otro lado y a mediación viene un problema, el problema no me va a hacer nada, no me va a tumbar. Si yo creo la palabra de Dios, que Él me dijo que pasemos al otro lado. Si Él no me hubiera dado una palabra, estuviera difícil, pero Él me dijo, pasemos al otro lado. Y como Él te dice, pasemos al otro lado, y vas aquí, y la tempestad viene, y se levantan las olas, y las dificultades de la vida, y vienen los problemas, y ya no ves por dónde, y dices, ay Señor, pues ¿qué está pasando? ¿Estás dormido? ¿Dónde estás? Decimos muchas veces, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo estar aquí, ayúdame. Y Dios te dice, ten fe. Pero la pregunta es, ¿qué es fe? Bueno, por eso explicó la parábola del sembrador, lo que estamos oyendo. Fe es escuchar la palabra de Dios y creerla que es verdad. Entonces, yo leo la Biblia, viene un problema en mi vida, viene una tempestad, yo leo la Biblia y empiezo a ver esta parábola que dice, pasemos al otro lado, la empiezo a creer. Yo empiezo a ver la historia de David y Goliat y cómo David lo venció y creo.
Yo leo la Biblia donde dice para Dios no hay nada imposible y le creo. Y al momento de creerle a Dios, yo estoy convirtiendo lo que la palabra dice, lo estoy creyendo y se está convirtiendo en fe. Entonces viene la tempestad y yo puedo ver a Dios en medio de la tormenta porque le creí su palabra y me empiezo a relajar y me empiezo a decir así, y Satanás llega, ataca mi mente con pensamientos y me dice cosas del futuro, de lo que va a pasar, bueno, no del futuro, sino me quiere crear un futuro con pensamientos y me empieza a decir cosas de esto que el otro, pero yo no les hago caso y las echo fuera porque le digo, Dios dijo que pasemos al otro lado y voy a pasar al otro lado, te guste o no, yo creo la palabra de Dios. Pero si yo me pongo a preocupar y ver, Señor, ¿qué está pasando? Y me preocupo, déjame decirte que la Biblia está llena de principios. Tiene principios, y un principio es lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 5 al 3, que cuando le pidas a Dios, pide creyendo que recibiréis, no dudes nada. El diablo lo único que quiere traer son pensamientos de dudas, porque él sabe que si dudamos no vamos a recibir, y él sabe que si no dudamos y le creemos a Dios, vamos a recibir y a pasar al otro lado. Entonces yo me relajo y cuando vienen los pensamientos le digo, aléjate Satanás porque Dios ha dicho que yo voy a pasar al otro lado. Aléjate porque Dios ha dicho que Él estará conmigo, siempre no me abandonará. Aléjate de mí Satanás porque la Biblia dice que Él es mi proveedor, que Él es mi sanador. Aléjate de mí Satanás porque la Biblia dice que Él me cuida de mí, tiene cuidado de mí. Entonces yo le creo a Dios y me relajo. Y cuando tú le crees a Dios, versículo 36. Versículo 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ella se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Los discípulos decían, maestro, ves la tempestad y no tienes cuidado nosotros. Y Jesús les dijo, que les prediqué todo el día, que escuchen la palabra de Dios, que la crean. Pero si no la creen, tan pronto viene Satanás y se la va a quitar del pensamiento. Es decir, si tú escuchas la palabra de Dios o tú la lees la palabra de Dios y te estás pasando por un problema o por una situación difícil y tan pronto ves un versículo donde dice que Dios te va a ayudar o ves un versículo donde dice que para Dios no hay nada imposible y lo empiezas a creer, va a venir Satanás y te va a hacer dudar de ese versículo. Y si tú dudas, tu barca se va a ahogar. Pero si tú te relajas y le dices, Señor, yo creo en tu palabra, Satanás, fuera de aquí estos pensamientos porque yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios y voy a llegar al otro lado, entonces vas a ver el milagro en tu vida. Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo gran bonanza. ¿Entiendes? Cuando tú dejas que la palabra de Dios entre a tu mente, cuando la lees y cuando la escuchas, cuando tú la meditas y la bajas a tu corazón, y cuando tú la crees para obedecer, entonces esa fe habla por ti y esa fe calla al viento y al mar y todo enmudece. Y cuando parecía que Jesús estaba dormido, te das cuenta que Jesús siempre está ahí porque le creíste. Versículo 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Jesús voltea a sus discípulos y les dice, ¿por qué están ustedes así? ¿Qué no escucharon todo el sermón que di? La parábola del sembrador, y luego les dije la parábola de semilla de mostaza, la dije por ustedes para que crean la palabra de Dios. Para cuando vengan tempestades, tú te pares firme. Y voltea a Jesús y les dijo, ¿cómo no tenéis fe? Recuerda que la fe viene por leer la palabra de Dios. Léela, créela, confía y obedécela. Y tu fe va a crecer mucho. Y cuando venga una tempestad, tu fe va a hablar por ti para echar fuera la tempestad. Versículo 41, entonces temieron todos con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Todo está sujeto bajo los pies de Jesucristo. No hay nada encima de Él. Y si no hay nada encima de Él, ten fe para creer su palabra, confiar y obedecer. Te mando un fuerte abrazo, mi nombre es Adrián Montemayor. Si te gustaría ver más de las enseñanzas que tengo, métete a mi canal, ve los demás videos que tengo.
Mándale este video a personas que creen que le van a beneficiar. Me puedes seguir también por Instagram, que subo también muchas cositas por ahí. Es Adrián Mont M, Adrián Mont de Montemayor, Mont hasta la T, M de Mariscal, arroba, perdón, la arroba, Adrián Mont M, ¿ok? Y que Dios te prospere. Y vamos a cerrar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la oportunidad que nos das. Te pido que cada persona que está escuchando este mensaje, la ayudes a crecer en fe. La ayudas a que caiga en buena tierra esa semilla, que crezca y dé al 100 por 1, y que la fe que estás cultivando en ellos tenga ese proceso cumplido para que crezcan y vean tu mano obrar en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el próximo lunes para la parte, la parte 6, perdón.